porque miren, en una hora hay que hacer aquí proezas con respecto a profeta menor Miqueas. Está metido en el libro de los profetas menores Miqueas. Entonces, antes de iniciar esta clase para ustedes, vamos a leer en sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Para dar inicio a esta escuela dominical. Salmos 19. Mientras ustedes buscan allí en su Biblia Salmo 19, hoy culminamos, por decirlo así, terminamos lo que es la parte del material del discipulado. No sé qué nos vengan que nos traiga ahora para la próxima semana o en estos meses que continúan, qué material o qué temas vamos a facilitar yo y mi hermano Moisés, que por cierto lo tenemos allí hoy, que se ha incorporado. De verdad, mi hermano, Dios me lo bendiga. Gracias por haber acompañarnos aquí y lo veo muy bien de salud. Gracias al Señor. Entonces, como venía diciendo, ya para la próxima semana iniciamos otra clase material, no sé, lo que decida el ministerio pastoral de nuestra iglesia. Para seguir continuando con estas clases que son de suma y mucha importancia. Entonces, mire, Salmo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Por este Salmo 19, parte del Salmo 19. Este Salmo tiene 14 versículos, pero hemos leído creo que 1, 2, 3 versículos solamente, que vienen a la incorporación del tema de hoy sobre Miqueas. Entonces, continuando con esto, vamos en este momento a dirigirnos a nuestro Dios Todopoderoso en oración. Señor, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de paz y sobre todo Dios de amor. Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, loor y sobre todo nuestro corazón abierto para alabarte y bendecir en esta mañana. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta preciosa mañana nos dirigimos a ti para que nos ayudes, para que nos dirijas, para que nos abras el entendimiento cada de mis hermanos presentes y dar facilitación a esta clase correspondiente a un profeta que tú usaste, Señor, en el Antiguo Testamento, tratándose de Miqueas, que por cierto significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová significa este nombre Miqueas? Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos haga entender todo lo que nos vayas a dar hoy y que sea impregnado y atesorado en nuestros corazones para beneficio de nuestra vida espiritual.
Hemos orado, rogado a ti, Señor, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Amén, hermanos. Bienvenidos y bienvenida a todos los que están en este momento conectados. Abramos nuestra Biblia más adelante, después de los Salmos. Vámonos a uno de los profetas menores, Miqueas. Miqueas está en la parte o en el rango de los profetas menores, justamente en la mitad. Acuérdense que los profetas menores son 12 profetas menores. Y justamente Miqueas está en el lugar que han hecho los masoretas, que han hecho esta gente en la cuestión del canon de la escritura, en el puesto número 6. Entonces está el sexto. Entonces, como lo dije en oración, profeta Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová significa Miqueas? Este libro es muy corto, por cierto, es apenas de 7 capítulos. Está estructurado, hermanos queridos, sobre una teología o a base de una teología sumamente profunda para nuestra vida espiritual. El Señor usó este hombre, un hombre sencillo. Nos dice la palabra que este hombre fue un campesino en su tierra, nacido en Moseret. Dice aquí la palabra en el capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotán acá. Así que bueno, ya vamos a hablar de eso por un momento. Pero este hombre, según la historia, es un hombre campesino. Es algo importante y en verdad impresionante, porque mire nuestro Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, llamó a este hombre para que ustedes se den cuenta que el Señor usa a quien Él quiera o a quien Él desee que le lleve tu palabra. Este libro de 7 capítulos, vuelvo y repito, el tema principal es con respecto, y esto se repite cada rato, en estos niveles de libros proféticos, a lo que es el juicio y redención de Dios. Juicio, porque en todo el transcurrir del libro, y como le dije hace ratico, es un cuento repetido, que su pueblo, este pueblo de Israel, siempre permanecía en desobediencia. Siempre en desobediencia. Ellos se arrepentían. Es el círculo vicioso que yo siempre lo he dicho teológicamente. Se arrepentían, cometían pecado, después se dirigían a Dios Todopoderoso, el Señor los perdonaba y así. Este círculo vicioso. Entonces, mire, este libro fue escrito 740 y 710 antes de Cristo. Son bastantes años. Y este profeta, vamos a ver un versículo ahí muy especial donde profetiza de dónde va a salir el Mesías, de dónde va a salir nuestro Señor Jesús. Una cosa muy cortita, un versículo muy cortito, y para ahorita lo vamos a leer. Le dije que este tema trata lo que es juicio y redención. Juicio, porque el Señor, como acabamos de leer en los Salmos, dice que es un Dios justo, es un Dios bueno, un Dios verdadero, pero justo, con justicia. Eso es lo que es la parte del juicio. Y redención, que es el rescate, que es el amor, que es la parte donde el Señor a cada uno de nosotros nos da esa salvación en Cristo Jesús.
Vamos a hablar un poquito sobre Miqueas. Aquí no sé si ustedes lo pueden ver allí. Miqueas era contemporáneo, imagínense ustedes, con un tremendo profeta en aquellos tiempos, el profeta Isaías. Miqueas era contemporáneo y aparte de Isaías estaba también el profeta menor Oseas, que estaba en ese tiempo contemporáneo con Isaías y con Oseas. Aquí lo recalco otra vez, Miqueas era un profeta campesino que condenaba, mire, esto era la parte, me imagino, del corazón, Dios vio el corazón de este hombre, porque dice que este profeta era un campesino que condenaba a los gobernantes corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados de Judá. Esto no le parece a ustedes muy familiar. Les parece familiar, ¿verdad? ¿Ah? Gobernantes corruptos, falsos profetas, sacerdotes. Esto lo vemos ahorita al sol de hoy. Imagínense. Este libro fue escrito, este libro profético, 700 años antes de Cristo, y ahorita lo estamos viendo tal cual como aparece ahí. Gobernantes corruptos, falsos profetas, sacerdotes impíos, bueno, y para ustedes. Entonces, este hombre, este varón usado por Dios, dice que predicó contra los pecados de injusticia, opresión de los campesinos, o sea que a él en su clase social le molestaba porque se metieron prácticamente con él, con su entorno social. Aquí dice que había opresión de los campesinos. ¿Usted sabe qué hacían esta gente en esos tiempos? Ya les digo, en Judá, justamente fue donde este hombre hizo todo su ministerio. Dice que el rey Sennacherib y todo su adepto, dice que se metían a las casas de estos campesinos y se les robaba todo. Entonces existía una maldad inestable en ese tiempo. Entonces, opresión a los campesinos, la avaricia de esta gente que tenía contra los campesinos, y no solamente con los campesinos, con todas las clases sociales, la inmoralidad y la idolatría. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Idolatría. Esta era una de las pequeñas, por decirlo así, las pequeñas y gran consecuencia de lo que Dios aborrece, la idolatría. En ese tiempo, mire, vamos a trasladar un poco a la historia de ese tiempo. En ese tiempo existía, ya se había dividido, después de Salomón, se había dividido ya los hijos de Israel se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, la capital era Samaria. En el reino del sur, Judá, su capital era Jerusalén. Resulta que Miqueas predicaba su ministerio en Judá, pero también le tiraba ciertas cuestiones allá a Israel, al reino del norte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Toda esta gente, hermanos queridos, y lamentándolo mucho, como dice aquí en el libro, pero que ustedes lo lean, son 7 capítulos cortos, estaba este cáncer, la idolatría. Existía mucha idolatría que hasta los mismos hijos de Dios, escuchen bien, hasta los mismos hijos de Dios también adoraban a dioses falsos. Por eso que más arriba, donde acabamos de leer, dice que él condenaba a la parte de los falsos profetas. Hasta la misma gente, el sacerdocio, entonces poca gente, eran idólatras. Una parte, escuchen bien, una parte de los hijos de Israel en ese momento, sí seguían las instrucciones de Jehová de los ejércitos, el Dios soberano, pero a medias, porque por un lado, estaban con Dios Todopoderoso y por el otro lado, idolatraban a lo que a esa gente le competía. Entonces,
Este hombre Miqueas era, tenía un carácter fuerte. Miren lo que dice aquí más abajito. Y advirtió sobre las severas consecuencias si el pueblo y sus líderes, escuchen bien, persistían en su mala conducta. Entonces, si lo llevamos al sol de hoy, ¿cuántos de nosotros no necesitáramos un Miqueas aquí en estos gobiernos que estamos ahorita? ¿Cuántos Miqueas no necesitamos? Pero para eso estoy yo, para eso está usted también, a predicar la palabra. Porque ahorita, mire, hermano, ahorita todo lo que acabamos de leer sobre estos rasgos característicos que pasaban en ese entorno social, todo es igualito, tal cual está pasando hoy día. Entonces, esto viene arrastrando este cáncer terrible, la idolatría, la corrupción, el robo, el ladronismo. Bueno, y para ustedes con. Entonces, esto era lo que predicaba Miqueas. Pasamos a esta otra lámina, mire. Vuelvo y repito, Miqueas era un sencillo campesino. Mire, este hombre no era preparado. Este hombre no tiene un cum laude. Este hombre, yo creo que no pasó ni por una universidad. Pero para eso Dios lo usó. ¿Por qué? Porque vio la característica del que él siempre se quejaba en el sentido por qué a mi gente, a mi entorno social, al campesinado, siempre nos están oprimiendo, siempre nos están robando. Entonces ya está bueno. Entonces Dios lo usó para esto. Clama juicio, predica juicio, que después, más adelante, viene lo mejor, la bendición. Dice que Miqueas era un sencillo campesino que oyó su llamamiento al contemplar el gemir de sus vecinos oprimidos y explotados. ¿Se dieron cuenta? ¿Ah? Todos sus vecinos, porque vuelvo y les repito, esta gente se metían a sus casas, los robaban, los estafaban, le cobraban demasiado impuestos, bueno, muchas cosas que lo vemos ahorita al sol de hoy. Okay. ¿Qué predicaba Miqueas? Bueno, sus sermones trataban de la moral social, del deber religioso, fíjense, del deber religioso. Este es algo un poquito más delicado, que dice que en aquel sacerdocio de esa época, imagínense ustedes, cobraban ofrendas, pedían ofrendas para su beneficio propio. Esto es un pecado gravísimo, esta parte del deber religioso. Imagínense, den ustedes una idea de toda esta situación. ¿Qué les parece? Ahora, dice aquí, del deber religioso y no de cuestiones de Estado y política exterior, como lo hizo Isaías. O sea, mire, el Señor Dios Todopoderoso usaba hombres y mujeres para cualquier función o cualquier función enfática a lo que el pueblo sufría, a lo que el pueblo estaba agraviado. Dice que aquí Miqueas era única y exclusivamente a la parte religiosa, a la parte de cuando eran oprimidos y explotados, muy distinto al profeta Isaías. El profeta Isaías predicaba habla de las cuestiones de Estado, política, gobernadores, entonces poco. Eso lo hacía el profeta Isaías. ¿Vieron la diferencia que hay? Al Señor no se le escapa una, para nada. Entonces, miren, ambos profetas pedían justicia, moralidad y predicaron las consecuencias del pecado. Vamos a parar un momentito. Hermanos y hermanas, cuando nosotros, y me incluyo a mí también, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros idolatramos, cuando nosotros hacemos cosas, cuando no está Dios de primero, mire, vienen gravísimas consecuencias. Tienes dolores, como dice el apóstol Pablo, dolores de parto. Entonces, yo puse ayer, después que yo mandé, hermanos queridos, después que yo envié el material de las clases, yo puse más abajito después, puse como una reflexión de una publicación que me llamó la atención y se lo puse a ustedes. ¿Qué decía esa publicación? Si alguien me puede decir. Nadie.
Nadie puede decir. ¿Sabe qué dice esa publicación? Dios primero y lo demás vendrá después. Dios primero y lo demás vendrá después. Eso es lo que nos demanda Dios a cada uno de nosotros. Entonces, continuando. Jeremías cita a Miqueas, quien predijo una derrota. La gente se arrepintió, escuchen bien, la gente se arrepintió y evitó la ruina, o sea, evitó ese descalabro. Como resultado, Jeremías fue perdonado. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 26, versículos 17 y 18. Jeremías capítulo 26. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Jeremías capítulo 26. Versículos 17 y 18. Esta fue una situación que el profeta, otro gran profeta que fue usado por Dios, el profeta Jeremías, este hombre fue amenazado de muerte. Y dice aquí el mismo Jeremías, dice que el profeta Miqueas, mira lo que dice en el versículo 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra, entre ellos estaba Miqueas, y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, porque estaban reunidos, había una situación difícil en ese momento. Espero que ustedes lean ese capítulo 26 solamente. Y más adelante en el 18 dice, Miqueas de Moreset, justamente este personaje que estamos hablando ahorita, profetizó en tiempos del rey Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada, será arrastrada, será rajuñada, significa arar la tierra, rajuñada, arar, arrastrada. Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Algo espantoso. Acuérdense que en la parte profética de los libros, hermanos y hermanas, ellos tienen su significado. Hay veces que hay palabras, lo entiendo, puede que lo entienda usted, y si usted lo entiende, chéverísimo. Hay palabras que a veces nosotros ni entendemos, hay que ir indagando esta palabra. Imagínense, ¿qué significaría para usted como dice, cómo termina este versículo? La casa como cumbre de bosque. Aparentemente no se ve la casa como cumbre de bosque, pero investiguen. Les invito a que ustedes investiguen esa frase, la casa como cumbre de bosque, de que ustedes se darán cuenta el por. Eso se lo dejo a ustedes ahí para que ustedes vean la situación que pasaba en ese momento. Y aquí prácticamente comienza lo que es la clase de hoy. El libro de Miqueas parece estar dividido en 3 partes, empezando cada una con una expresión que ya se lo voy a decir ahorita. Hoy, esa es palabra del Señor, Dios Todopoderoso, que le puso a este hombre. Hoy, fíjese cómo estaba enmarcado hoy, entre comillas. Y cada sección concluye con una promesa. Esta es una bendición, esta parte que yo la saqué, bueno, esto fue hace años que saqué esta diapositiva cuando estaba dando el panorama del Antiguo Testamento en ese tiempo, y lo saqué de mi archivo para dárselo a ustedes. Entonces, miren, vamos a empezar con esa frasecita hoy. Volvamos de nuevo al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 1. Miqueas capítulo 1. Versículo 1, mire cómo dice. Palabra de Jehová que vino Miqueas de Moreset en días, mire, otro detalle muy importante. Miqueas, cuando predijo o cuando profetizó, estaba en un tiempo excelente porque él predicó o él profetizó reinando 3 reyes importantísimos en ese tiempo. Y aquí lo dice la palabra. En los días de Jotam, Acaz y Ezequías.
son 3 reyes únicos exclusivamente del reino de Judá o el reino del sur. ¿Ya? Se me escapa esta cosa por decirlo a ustedes. Ajá. Y lo que el Señor le puso en su corazón fue lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria al norte y Jerusalén al sur. Y en el versículo 2 comienza con el oíd. Mire la primera parte del oíd. Dice, oíd pueblos todos. Oíd pueblos todos. Vamos a hacer una pausa aquí. Vayan ahora, capítulo 3. Capítulo 3 del mismo libro de Miqueas. Mira cómo empieza el versículo. Dije, dice Miqueas, 2 puntos. Hoy, ahora, principales de Jacob y jefes de la casa de Israel. Estos son el sacerdocio extremo de esa época. Dice que en el capítulo 1, en el capítulo 1, habla sobre todo el pueblo. Que todo esto que tiene que haber sido escuchado era para ser escuchado por todo el pueblo, niños, jóvenes, adultos. En el capítulo 3 hace nada más un énfasis o hace un paréntesis solamente para los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, sacerdocio. Y el otro oíd, capítulo 6 del mismo libro de Miqueas, capítulo 6. Mire cómo dice el versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados. Y más abajo en el 2 dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Está bravo, está molesto. Dice que tiene pleito con su pueblo. ¿Por qué? La idolatría, todos estos personajes, todos estos señores subyugando al pueblo pobre, porque, mira, hermano, el entorno social era que el rico oprimía al pobre. Esto es lo que pasa. Esta es la base esencial del por qué estos hoy, del por qué este juicio de Dios. Les digo algo, hermano. Yo no estoy en contra de que nadie sea rico. Para nada. Para nada. Acuérdense que la riqueza tiene sus consecuencias también. Pero algunos, por lo menos algunos me dirán de ustedes, pero entonces, hermano, yo puedo tener mi dinero, puedo tener puedo estar tranquilo, puedo estar de pláceme, sí, cómo no. Pero entonces ya ahí es donde yo le replico la parte de la publicación de ella. Primero Dios y lo demás vendrá cuando Él quiera. Entonces acuérdese que el Señor defendía mucho a los pobres. El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, estuvo mucho con los pobres y también con los ricos. Pero con los ricos hubo más confrontamiento. En los evangelios aparecen muchas historias y muchas cosas que hizo el Señor Jesús, tanto con los ricos como con los pobres. Pero más defendía a nuestro Señor a todos nosotros, a los que somos pobres. Pero hay una parte esencial, que lindo la palabra de Dios, donde Él dice que bienaventurados los que son pobres de espíritu, a los pobres de espíritu. Eso lleva otra connotación más teológica, más profunda. Entonces, el Señor nos adora, el Señor nos quiere. Con plata o sin plata, con dinero o sin dinero. Es algo que nosotros debemos estar pendientes con Él. Entonces, fíjense, esto es lo que dice de estos hoy. En la primera parte de este capítulo 1 al 3, dice, hoy pueblos todos. Ahí donde empieza Miqueas, a confortar a toda esta gente. Viene palabra de Jehová diciendo que ustedes, que no sé qué. Todo esto aparece en el libro. Pero después viene una promesa de liberación. Usted lo ven al ladito. ¿Se acuerdan? Ahí dice una palabrita que dice promesa. Vamos a leer esa promesa en Miqueas 2, capítulo 12 al 13.
esa promesa de liberación. ¿Por qué liberación? Porque están todos subyugados, están todos pecando, están todos, bueno, en contra, están idolatrando. Bueno, ese es un desastre total. Pero hay una promesa de liberación. El Señor también le da a Miqueas que lo diga a ellos. Estos son versículo 2. Mira cómo dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, el remanente. Acuérdense que hay una parte que se habían distanciado, se habían apartado del Dios Todopoderoso, pero él dice aquí en esta promesa de liberación que los va a recoger de nuevo. Qué tremendo es el Señor. Lo reuniré como oveja de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, hará estruendo por la multitud de hombres, con ese contentamiento. Y el 13 dice: subiré, el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán a la puerta, y saldrán por ella, y su rey, su defensor, su salvador, dice, pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Qué tremendo es el Señor, que esta promesa de liberación. En la parte 2, en el capítulo donde dice: hoy, ahora los príncipes, una parte más delicada sobre el sacerdocio en ese tiempo, dice que habrá una promesa de destrucción de sus enemigos. Esto es sumamente delicado y para los tiempos de hoy. Nosotros los pastores, nosotros los que somos ministros, hermano querido, le dejo con libertad, sin nada que me quede por dentro y con mucha responsabilidad. Tenemos que ser cero corrupción, cero corrupto. Ustedes habrán escuchado y vale la pena destacar lo que está pasando aquí. Lamentablemente hay muchos pastores que se han vuelto ricos. Se han escuchado eso, ¿verdad? ¿El por qué? Es difícil esta situación. Y esto, el Señor, una consecuencia de pecados gravísimos. Dice que hay una promesa de destrucción. Eso lo vemos en Miqueas 5:10. Son 2 versículos solamente. En el 5:10 nos dice un versículo de destrucción. Acontecerá aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Los vas a dejar sin nada. Acuérdense que esto tiene una nomenclatura profética. No da tiempo de detallarlo, pero es lo que más o menos para ofrecer de lo que del versículo quiere decir. Y en el versículo 15 de ese mismo capítulo 5 dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Hermano, el Señor nos ordena, el Señor nos da mandamientos, el Señor quiere que nosotros cumplamos sus estatutos. Pero si nosotros dejamos de un estatuto de eso, hermano querido, de obviarlo, mire lo que viene o lo que nos dice el Señor sobre eso. Se lo repito: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecen. Es una situación, hermano querido, que al Señor le duele, el Señor se lamenta por esta situación. Y ahorita vamos a llevar al sol de hoy toda esta situación que está pasando, la corrupción, el ladronismo, toda esta situación de la opresión de rico contra el pobre. Pero en ese tiempo de Miqueas, no había esperanza para nada. Si lo llamamos al sol de hoy, la gran ventaja que tenemos nosotros, esa esperanza, lo que cada uno tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe divina. Entonces, estos ejemplos que nos dan en el Antiguo Testamento, estos ejemplos que nos dan es algo para nosotros. Es algo que nosotros nos llevemos a reflexión. Y acuérdense que estas clases son para discipulados. Y todas estas clases y todo este significado de quedárselas a nuestros condiscípulos, tal cual como es, sin pasarse
de la cuestión bíblica, sin sobrepasarse, ni añadir ni restar. Otra cosita que me llamó aquí la atención. Este hombre Miqueas era tan devoto, era tan, que a nosotros nos puede pasar eso, a nosotros. Si a Miqueas le pasó, ¿cuánto más a nosotros puede ser? Vamos a leer solamente un versículo, hermano querido. Ya le digo por acá. Capítulo 3, versículo 8. Un solo versículo. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mire cómo se expresa Miqueas aquí en esta parte. Ya vamos a terminar con esa línea. Mire lo que dice Miqueas. Después que está acusando, que después que está predicando, de que está sin titubeo, sin pelitos en la lengua, ¿cómo decimos? ¿El por qué? Hay un por qué. Eso está en el versículo 8. Mire lo que dice. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. No. Imagínense ustedes, mire cómo se expresa Miqueas. Mas yo, dice Miqueas, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. ¿No le parece este versículo muy familiar con lo que dijo Jesús cuando le dieron a leer el libro de Isaías en sinagoga? ¿Se recuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí, si se acuerdan de eso. Así tal cual lo está diciendo Miqueas en ese momento. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea que no tenía pelitos en la lengua. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios sobre él. Esa fuerza, ese poder. Es algo importante que ustedes analicen bien ese versículo para cada uno de nosotros. Ok. ¿Sabe que Miqueas tuvo una representación genuina también de nuestro Señor Jesucristo? Excelente, buenísima. Así, tal como usted lo va a predicar sin pelito en la lengua, así era nuestro Señor Jesús. Y aquí le leo algo. Mire. Acerca de la persona de Jesús encontramos 4 referencias principales del libro del profeta Miqueas. El número 1. Había una designación del lugar de nacimiento de Jesucristo, Belén. Miqueas 5:2. Yo no puedo dejar de leer este versículo, hermano querido, esta mañana. Este es un versículo contundente. Este es un versículo, fíjese, como dice aquí en el libro de Miqueas, esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Y ya Miqueas, aquí con este versículo 2 del capítulo 5, mire cómo lo da a entender el designio de Dios. Uno de los designios de Dios, su plan redentor. Mire lo que es aquí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar dentro de la familia de Judá, una ciudad muy pequeñita. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y sus salidas son desde el principio, sale de una, desde los días de la eternidad. Aquí, este es un versículo contundente donde nos dice dónde va a ser el Mesías, de dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense bien, 700 años antes de Cristo fue profetizado. Entonces, una de las acerca de lo que habla Miqueas de Jesús es la designación donde iban a nacer. Eso también lo podemos ver en Mateo 2:16, donde ustedes lo ven ahí, y Lucas 2, del 1 al 20. Usted toma estas clases, van a quedar grabadas y a cada quien se le va a mandar en la iglesia cuando lo suba. Igual está el canal de YouTube, donde yo también le pudiera mandar, eso va a quedar ahí anotadito. Otra de las inscripciones o designación del profeta Miqueas sobre Jesús es descripción de Cristo como rey. En Miqueas 2, dice aquí el 12 y el 13, que ya lo leímos,
dice que es la descripción de Cristo, porque dice, de cierto te juntaré, te recogeré el resto de Israel, lo reuniré como ovejas, y en el 13 dice, subiré al que abre camino delante de ellos, él abrirá camino y pasará la puerta y saldrá por ella y su rey, ese es el rey Jesús, pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos a Jehová. ¿Qué les parece? Otra designación, el Mesías siempre existió. Se lo vuelve a recalcar en Miqueas 5:2, de este pueblito de Belén Efrata. Dice que el Mesías siempre existió. ¿Sabe por qué dice? Porque siempre existió por la última parte de ese versículo 2. Mire cómo dice, desde el principio. Sus salidas son desde el principio, así como lo detalla también en el libro, en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan? Por cierto, ahorita anotado en Juan capítulo 1, 3, del 1 al 3. Siempre existió el Mesías. Y desde los días de la eternidad. Qué tremenda esta palabra, de los días de la eternidad. ¿Okay? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Bendito sea el Señor. Y eso está también en Colosenses 1:17. Descripción de Jesucristo reinando en justicia sobre toda la tierra. Referencia a su segunda venida. Imagínense, hasta hace referencia de su segunda venida. Y vamos a leerlo. 4:1 de Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los posteriores tiempos, en el monte de la casa de Jehová, serán establecidos por cabecera de montes y más altos que los collados y correrán a él, ¿qué dice? Los pueblos. En otras versiones sale más claro, en la nueva traducción viviente, que se los aconsejo, lean, si quieren lean este libro de Miqueas en la nueva traducción viviente, para que ustedes lo puedan ver más claro y más fácil. Nueva traducción viviente, libro de Miqueas. Entonces dice, y correrán a él los pueblos. Y en el 7, esto es otra más contundente, y pondré a la coja como remane. La coja significa aquí al que estaba ya caído, al que estaba lisiado, él los arropará a su remanente, a la parte que le corresponde, y a la descarriada como una, mire, como una nación robota. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. ¿Qué más dice? Desde ahora y para siempre. Esos son los designios de Dios, lo que transcribe este profeta Miqueas de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué le ha parecido esto? Aquí hay un versículo importante que se lo dejé en esta lámina sólida. Mire, de ese solo versículo que aparece allí, que se lo voy a leer ahorita. ¿Qué espera Jehová? ¿Qué espera nuestro Dios todopoderoso de mí y de usted? ¿Qué espera él que nosotros hagamos? Mire lo que dice Miqueas en capítulo 6, versículo 8. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte, ¿qué dice? Ante tu Dios. Esas tres cositas, justicia, misericordia y humillación y oración y meterse de lleno ante nuestro Dios, eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, lo anoté por acá. Esa misma ahí, ese versículo, los transcribió o lo dijo de su boca nuestro Señor Jesús. Eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Está fácil. Capítulo 23, versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Eso lo dijo el Señor Jesús cuando se estaba confrontando, cuando estaba acusando a los escribas y fariseos de ese tiempo. Y ahí les dice eso. Fariseos, escribas, hipócritas, y le dice esa parte. Esto es lo que deben de practicar es justicia, sean más misericordiosos y tienen que humillarse delante de Dios. Esa es la religiosidad. Eso lo dijo el Señor Jesús a ellos. Entonces, estas tres cositas que yo les puse por acá son deberes morales. Estos tres deberes morales de nosotros es apropiarnos de ellos. Mira lo que escribió Miqueas sobre practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese mismo versículo lo repitió nuestro Señor Jesús
después de 700 años. Se lo dijo, le escribió los fariseos. Eso está escrito en Mateo 23, 23. Pasamos la lámina que luego ya para terminar. A ver. La lámina para terminar. Hay una promesa aquí muy linda para aquellos que se arrepienten. Hay una promesa aquí muy linda para aquellos que se arrepienten. Ahí lo tienen. Lo escribió también el mismo Miqueas en su capítulo 7, versículo 19. Ya con esto yo espero que ya terminamos. ¿Qué dice ese versículo? Él, ¿a quién se refiere él? Nuestro Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará, esconderá, enterrará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras malas actitudes. ¿Y qué dice? Las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué le parece esta gran bendición? No, y en otro versículo que ahorita se me escapa dice, tal cual como lo dice así, en lo profundo del mar, y otra cosa que nos dice allí, no sé qué versículo es, si alguien se recuerda, no me recuerdo ahorita, pero dice más adelante, aparte que él lo echará al profundo del mar y se olvidará de ellos. ¿No le parece esto maravilloso? Se olvidará, pero hay que pagar el precio. ¿Sabe cuál es ese precio? Arrepentirnos, dejarnos de meter